Pregunta 76. La ruptura espontánea del esófago puede ocurrir debido a... La opción correcta es la B, vómitos violentos, sí, o síndrome de Border-Hague. Acuérdense que el paciente va a tener vómitos y están en un contexto, y generalmente son pacientes alcohólicos, con desgarro de las paredes del esófago. Pregunta 77. Un enfermo de 62 años padece trastornos del hábito intestinal, caracterizados por estreñimiento, heces acintadas, tenesmo, sin hemorragia. Todo habla de cáncer de recto. El tacto rectal demuestra a 4 centímetros tumoración blanda, vegetante, no ulcerada, de unos 5 centímetros de diámetro y el dedo no sale manchado con sangre. La biopsia endoscópica revela displasia grave. ¿Cuál es el planeamiento más correcto? La opción correcta es la B, pensar en un adenoma velloso y practicar una resección transanal. Pregunta 78. ¿Por qué vía se aborda el tórax para tratamiento de un cáncer del tercio inferior del esófago? Acuérdense para estas preguntas que el esófago tiene forma de S y a nivel inferior del esófago, ¿sí?, la S va hacia el tórax izquierdo, por lo cual la opción correcta es la A, toracotomía izquierda. Y si quieren recordar alguna reglita mnemotécnica para no tener que recordar para qué lado va la S del esófago, acuérdense que siempre inferior del esófago, toracotomía izquierda, II. Pregunta 79. ¿Cuál es el fundamento de las técnicas de hernioplastia sin tensión de Lichtenstein? La utilización del ligamento de Cooper. B. La incisión de descarga en la masa del oblicuo menor. C. La confección de una técnica prefunicular. D. La utilización de una malla de prolene. Como ya vimos, la técnica sin tensión de Lichtenstein, ¿sí?, es la utilización de la malla de prolene. Opción D es la correcta. Pregunta 80. ¿Cuál es la localización más frecuente de tumores primitivos de la vía biliar? Opción A, en el tercio superior de la misma. Opción B, en el tercio medio. Opción C, en el tercio inferior. Opción D, en porciones iguales en los 3 tercios. Acuérdense que la localización más frecuente de los tumores primitivos de la vía biliar dijimos que era el cáncer de vesícula, y en este caso, y entre estas opciones, el cáncer de vesícula no está. El segundo en frecuencia con respecto a los tumores de la vía biliar son los tumores de Klatskin o tumores del tercio superior de la misma, por lo cual la respuesta correcta es la A. Pregunta 81. Ante la sospecha de neumotórax espontáneo, ¿cuál es el estudio complementario indicado en primer orden para confirmar el diagnóstico? Sin dudas, la opción correcta es la B, radiografía simple de tórax frente. Pregunta 82. Varón de 30 años con historia desde los 18 de colitis ulcerosa o CU, que ha permanecido inactiva en los últimos 5 años sin medicación. CU y un varón joven. Desde varios meses antes de la consulta actual, aqueja prurito, ictericia indolora que se suma los últimos 7 días, hepatomegalia, coloración ictérica de piel y mucosas, bilirrubina total, FAL elevadas, transaminasas normales, serologías para hepatitis negativas, antígenos negativos, anticuerpos para hepatitis B, todo negativo. Entonces acá lo más importante, y van a ver que todas las preguntas que apuntan a este tema son iguales: paciente joven con CU más ictericia o síndrome coledociano, y siempre tienen que pensar, como vimos en la colangitis esclerosante, que el paciente está cursando justamente esta patología. La opción correcta es la B, colangitis esclerosantes. CU más ictericia es una colangitis esclerosante hasta que se demuestre lo contrario. Pregunta 83. Usted debe decidir el tratamiento más adecuado para cubrir una infección de la vía biliar. La decisión más correcta es respuesta D, ampicilina sulbactam. Acuérdense que es para cubrir colecistitis y colangitis en primera instancia. Pregunta 84.
La biopsia de pulmón por toracotomía mínima encuentra su mayor indicación ante la presunción de A. Carcinoma broncógeno, B. Síndrome mediastinal, C. Enfermedad intersticial, D. Neumonía de lenta resolución. La opción correcta es la C. Enfermedad intersticial. Pregunta 85. Un paciente con antecedentes de insuficiencia renal crónica en diálisis trisemanal presenta en la guardia refiriendo dolor abdominal de aparición reciente. Tiene antecedentes de cálculos en la vía biliar. El valor de amilasa es de 3 veces por encima de lo normal, por lo cual es un paciente con insuficiencia, hiperparatiroidismo seguramente secundario, con una pancreatitis, y la conducta más adecuada es opción B, internar al paciente con diagnóstico de pancreatitis, indicar el tratamiento analgésico. Pregunta 86. Un paciente internado con diagnóstico de pancreatitis necrotizante evoluciona desfavorablemente en los últimos 3 días. Se realiza en el día de hoy una punción pancreática con guía tomográfica que demuestra presencia de infección. La conducta más adecuada es, dice A, indicar cirugía. Ya vimos que el tratamiento de la pancreatitis necrotizante infectada actualmente es secuencial. Se punza, se certifica la infección, se coloca un drenaje percutáneo y tratamiento antibiótico. Opción B, indicar imipenem más drenaje percutáneo. Opción C, indicar ceftriaxona. Opción D, indicar vancomicina. La opción correcta es la D, indicar imipenem más un drenaje percutáneo. Pregunta 87. En todo politraumatizado, la atención prehospitalaria debe priorizar A. Permeabilidad de vía aérea, motilidad de miembros y control del dolor. Nunca. La opción C dice presencia de enfisema subcutáneo, control de volemia, dolor y fracturas. Jamás. Opción D, cantidad de cavidades afectadas, pérdida de líquidos, control de la volemia. Nunca. Y lo que sí tenemos que priorizar es el ABC, que es permeabilidad de la vía aérea, control de la hemorragia y diagnóstico de lesiones asociadas. ATLS. Pregunta 88. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos no cursa la litiasis coledociana? A. Sin síntomas. Dijimos en litiasis coledociana que el paciente podía tener solo la piedra en la vía biliar sin tener síntomas de coluria, colia, sin tener un síndrome coledociano, por lo cual el paciente sin síntomas también se podía hallar una litiasis coledociana, por lo cual la A ya sería correcta. La B dice colangitis. Dijimos que la colangitis es la oclusión de la vía biliar por frecuentemente un cálculo con posterior infección, por lo cual también cursa con litiasis coledociana. La opción C dice pancreatitis aguda. Dijimos que la pancreatitis aguda es por migración de un cálculo a nivel del colédoco pancreático con obstrucción a nivel del conducto pancreático y producción de una inflamación y CIRS desde dicha región, por lo cual la C también sería correcta. Y la opción D dice colecistitis aguda, que es la que no cursa con litiasis coledociana debido a que es la inflamación e infección de la vesícula que eventualmente puede llegar a asociarse a una litiasis coledociana, pero per se no se asocia ni cursa con litiasis coledociana. Pregunta 89. Los quistes de colédoco se asocian en más del 95% de los casos con algún tipo de anomalía en la convergencia de los conductos biliares y pancreáticos. ¿Cuál es la característica que presenta la convergencia pancreático-biliar? Y dijimos que si es pancreático-biliar, esa unión está alterada por el conducto pancreático. Siempre lo que primero nombra es lo que está alterado. Y dice, C es la opción correcta, el conducto pancreático desemboca en ángulo agudo en el conducto biliar. Esa es la anomalía en la convergencia pancreático-biliar. Acuérdense que la bilio-pancreático, el conducto biliar desembocaba en 90 grados a nivel del conducto pancreático. Pregunta 90. Un hombre de 60 años ingresa a la guardia por haber sido atropellado por un automóvil. Se encuentra ansioso, dato, hipotenso, 90-60, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 28. ¿Cuánto volumen sanguíneo perdió? Según la tabla
que tienen en el cuadernillo, vamos a ver que la pérdida sanguínea es entre 750 y 1250. Solo hay que estudiar esta tablita de memoria según las características del paciente, si está excitado, está ansioso y deprimido, los valores de TA y frecuencia cardíaca. Pregunta 91. ¿Por qué motivo realizamos la maniobra de Landívar en una hernia inguinal de un paciente de sexo masculino? La opción correcta es la C, para determinar si es directa o es indirecta. Acuérdense que con las maniobras de Landívar, por ejemplo, uno lo que hace es introducir digitalmente a nivel escrotal, digamos, dirigiendo y en dirección al conducto inguinal, y uno lo que palpa es si el saco herniario ante maniobra de Valsalva protruye sobre el ápice del dedo o sobre la región palmar del dedo, para determinar si es directa o indirecta, o por lo menos presumir. Pregunta 92. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a la diverticulitis perforada localizada? A. La edad de presentación más frecuente es entre la segunda y la quinta década de vida. B. La prueba diagnóstica más adecuada es la tomografía axial computarizada de abdomen. C. El tratamiento de elección es la colectomía subtotal. D. Requiere revisiones semestrales por el alto índice de malignización de los divertículos residuales. La opción correcta es la B. Acuérdense que siempre la tomografía axial computarizada de abdomen hay que pedirla de ingreso para clasificar al paciente según el Hinchey y tomar una conducta quirúrgica, percutánea o antibiótica de entrada. Pregunta 93. Varón de 20 años que presenta abdomen agudo con perforación de úlcera duodenal de hace 3 horas, sin antecedentes de úlcera, el tratamiento de elección será A. Aspiración, suero y antibiótico. B. Laparotomía y cierre de la perforación. C. Gastrectomía alobilrot 2. D. Vagotomía troncular y piloroplastia. La opción correcta ante una úlcera duodenal o gástrica, cualquiera de las dos, es la laparotomía y cierre simple de la perforación. En caso de que la úlcera sea gástrica, acuérdense siempre de tomar biopsia de los bordes de la lesión para estudio patológico para evaluar la posibilidad de ser una úlcera tumoral perforada. En la duodenal no sería necesario, salvo que uno quiera estudiar la presencia de Helicobacter pylori. Pregunta 94. Según el volumen de sangre perdido en una hemorragia digestiva, ¿cuándo es severa? La opción correcta, sin dudas, es cuando es mayor a 1500 mililitros. Pregunta 95. ¿Consideramos una quemadura tipo B como grave cuando? A. Compromete el 1% de la superficie corporal. B. Comprende el 60% de la superficie corporal. C. Compromete el 5 al 20% de la superficie corporal y esa es la correcta. ¿Sí? Acuérdense de estudiar el cuadrito con la matriz de los grupos de gravedad porque según ese cuadrito ustedes pueden saber si el paciente se va a tratar en forma ambulatoria, ¿sí? Como por ejemplo las quemaduras leves con curaciones locales programadas, o el paciente debe quedar internado como son en los casos moderados que se interna en un hospital general o como en caso de los grupos 3 y 4 que son los graves o críticos que el paciente debe internarse en un hospital especializado en quemaduras. También acuérdense que como generalidad los neonatos, lactantes, ancianos o cuando la quemadura sienta sobre áreas funcionales o en ambos miembros y en circunstancias especiales como el embarazo, el paciente también queda internado, ¿sí? Así que les pueden llegar a tomar como generalidad, haciendo el caso de una embarazada o una quemadura en una articulación o, según el cuadrito, según la severidad de la quemadura. Pregunta 96. ¿Cuál es la porción del colon que más frecuentemente se volvula? La opción correcta es el colon que es más móvil, que es la C, el colon sigmoide. ¿Sí? El colon sigmoide no está adherido con una fascia hacia el peritoneo parietal posterior, como sí lo está adherido las demás porciones del colon, por lo cual es el que principalmente se volvula.
Pregunta 97. Señale lo correcto respecto al carcinoma de páncreas. A. Responde a la radioterapia en un 30 o 40% de los casos. B. Es muy quimiosensible. C. Cuando presenta dolor es habitualmente irresecable. Y eso es correcto, ¿sí? Debido a que presenta un crecimiento tumoral considerable, comprometiendo todo lo que es la columna con el plexo solar, que ya habla de un tumor ya de tamaño en realidad irresecable. Pregunta 98. Una paciente de 24 años presenta diarrea con moco y sangre, dolor abdominal, sin que existan antecedentes epidemiológicos de interés. ¿Qué diagnóstico sería entre los siguientes el más probable y qué exploración realizaría para confirmarlo? Una chica joven con diarrea, moco y sangre, ya lo que tengo que sospechar es una enfermedad inflamatoria intestinal, por lo cual la opción correcta es la B, enfermedad inflamatoria intestinal, y videocolonoscopía. ¿Para qué? Para toma de biopsia, además de los estudios por sangre que le voy a solicitar programados. Pregunta 99. Una mujer de 55 años diagnosticada de proctocolitis ulcerosa, con pancolitis hace 17 años, en la última colonoscopía realizada de revisión se observa desaparición de las austras, pérdida del patrón vascular, pseudopólipos dispersos y a nivel de sigma un área de disminución de la luz, con estenosis que se realiza biopsia. El estudio muestra displasia severa de alto grado. Indique cuál de la siguiente respuesta es la actitud más adecuada. La respuesta correcta es la proctocolectomía total con ilioanastomosis con reservorio. Pregunta 100. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al Meckel es incorrecta? En algunos casos presenta mucosa ectópica gástrica. Eso es verdad. B. ¿Es un vestigio del conducto onfalomesentérico? Eso es correcto. C. ¿Es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular? Eso es incorrecto. Y D. Su complicación más frecuente es la hemorragia. Es un divertículo verdadero, pues carece todas las túnicas de la pared que debería tener. Bueno, acá terminamos con la corrección del Choice 102. Espero que les hayan resultado útiles las preguntas, que no hayan tenido demasiadas dudas, pero sepan que ante la menor duda no duden en escribirnos y consultarnos en el foro online que vamos a estar disponibles y vamos a poder solucionarles, obviamente intentarlo por lo menos, todas las dudas que tengan con respecto a los cuadernillos o a los choice que acabamos de corregir.